directamente salir solamente con el audio y no con la cámara, ¿está? Bueno, lo que quería hablar era lo del hecho jurídico y el acto jurídico, que fíjense que los hechos, podemos decir que hay hechos de la naturaleza que no tienen ninguna consecuencia jurídica, ¿no es cierto? Uno dice, por ejemplo, una lluvia puede llover y no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica. A veces sí lo puede tener, ¿no? Una lluvia con granizo puede tener una consecuencia jurídica porque si rompe, qué sé yo, un auto va a tener consecuencias jurídicas, que ahí es donde se activa el tema del siniestro, y si habíamos firmado un seguro de granizo, me tendrán que pagar ese siniestro, ¿sí? Pero bueno, tenemos los hechos de la naturaleza y después los hechos humanos. Como les decía, los hechos de la naturaleza pueden ser muchos hechos que no tienen consecuencias jurídicas, y otros sí que tienen consecuencias jurídicas que pueden hacer adquirir, modificar, transferir o extinguir derechos. Lo mismo pasa con los hechos humanos. Hay hechos humanos que no tienen ningún tipo de consecuencias jurídicas y otros actos humanos que tienen consecuencias jurídicas, porque el hecho, por ejemplo, de uno salir a andar en bicicleta, por decirlo, salir a caminar, hola, Sí, profe, ahí se escucha. se ha cortado, no sé qué ha pasado. Si vuelve a pasar, voy a tener que ir a otro lado a seguir. ¿Hasta dónde me tomaron ustedes? En que Hola, el hola. seguro tenía que pagar por los daños del granizo. Claro, perfecto. Bueno, y después decía, bueno, fíjense que son hechos, esos son hechos de la naturaleza, ¿sí? Y después también tenemos los hechos humanos, que los hechos humanos pueden o no tener consecuencias jurídicas. Fíjense que cuando ustedes salen a caminar, y bueno, uno puede caminar, ir por la calle, no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica, o andar en bicicleta, ¿no es cierto? Uno sale a andar en bici y fíjense que va por distracción, para hacer gimnasia, sube el cerro, y eso no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica. Pero bueno, ya cuando uno, qué sé yo, está en la facultad, sale caminando y se pone en la cola del colectivo y hace la cola, ya fíjense que ahí tiene consecuencias jurídicas porque nos está indicando un orden, que uno tiene una prelación con respecto a otros y se sube al colectivo y va a celebrar un contrato de transporte, ¿sí? Fíjense entonces que hay actos, hechos, ¿no es cierto? Un hecho jurídico es aquel también, el hecho humano, que tiene por fin adquirir, modificar, transferir o extinguir derechos. Pero bueno, hay simples actos, ¿no? Que pueden ser
actos lícitos, a su vez estos actos humanos, hechos humanos, son hechos humanos lícitos, otros hechos humanos que son ilícitos, o sea, contrario a la ley, voluntarios e involuntarios, porque hay clasificación de los hechos, ¿no es cierto? Hay hechos voluntarios y hay otros hechos involuntarios. Y fíjense que ambos hechos, tanto los involuntarios como los voluntarios, pueden tener consecuencias jurídicas, ¿sí? No es que el voluntario solamente tiene consecuencias jurídicas, el involuntario también. Lo que sí hay que diferenciarlo esto, ¿no es cierto? Porque cuando se exterioriza o cuando se pone en movimiento, porque hay actos, por ejemplo, hechos que son pensamientos puramente psíquicos, pero donde no se pone en movimiento la persona y no tiene ningún tipo de, digamos, no se exterioriza de ninguna forma, por lo cual queda en el fuero íntimo y eso no tiene consecuencias jurídicas. Pero un hecho que es involuntario, o sea, puede tener consecuencias jurídicas por más que sea involuntario, ¿sí? En el sentido, ya les voy a ir explicando, ¿no es cierto?, el tema. Y bueno, el hecho humano, entonces, fíjense que podemos tener, hemos dicho, lícitos, ilícitos, voluntarios, ilícitos. Recording is on. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, profe. Ajá, perfecto. ¿Alguien, Bueno. alguien puso para grabar, profe, eso es lo que se escuchó. Ah, claro, yo no entendía qué es lo que pasaba. ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos que ir a ver el tema de lo que es el acto voluntario, ese hecho, cuando es voluntario ilícito, estamos hablando propiamente del acto jurídico, ¿sí? Porque esto es como lo que es la relación de un género en especie. Todo acto voluntario, lícito, o mejor dicho, todo acto jurídico es un hecho jurídico, pero no todo hecho jurídico es un acto jurídico, ¿está? ¿Por qué? Porque pasa eso. Solamente el acto voluntario lícito es aquel que tiene por fin transferir, modificar o extinguir derechos, es el que va a tener consecuencias jurídicas y es el acto voluntario, el acto jurídico, ¿sí? Ese es el acto jurídico. Sí, profe. Hola. Sí, profe. ¿Desde dónde no me escuchaban? Disculpen. Desde lo del colectivo, profe, subía y era un contrato de transporte. Se cortó hace bastante, entonces que no me escuchaban. Qué Profe, macana. le puedo hacer Sí. una consulta, ahí le escribí por WhatsApp y se lo digo acá, que escuchen todo. ¿No es mucho mejor que nos hagamos un Meet, que la conexión es más estable? ¿Qué es un Meet? Disculpame, ¿qué es un Meet? El Google Meet. Acá se está. Pero no sé cómo es eso. Si quiere ¿Vos lo podés crear a ese Google Meet? ¿O cómo Sí, es el profe, tema? ¿Es lo creo tipo yo. Zoom? ¿Cómo es? No entiendo, disculpa la ignorancia. No, no hay ¿Cómo es ningún el tema? problema. Si quiere lo creo yo ahora y me habilita el que pongan el chat de WhatsApp y le paso el link, así se conectan todos. Perfecto. O sea, vos lo creás y yo me subo y nos subimos ahí. Sí, ¿Tiene mejor conectividad que Jitsi ese? sí, mucho mejor. Ah, bueno, bárbaro. Entonces, subilo al grupo y yo entro ahí entonces. Bueno, ¿Sí? bueno, Perfecto. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan bien? Bueno, es lamentable esto del tema de la conectividad, pero bueno, es una causa externa y que es complicada. Les pido mil disculpas. Por eso habría que ver la forma de volver a la clase presencial. Realmente es
Es estresante el tema este de no poderse conectar y tener que estar viendo si se entiende o no se entiende. La verdad es que es bastante complicado. Ahí me escuchan mejor, lo que hablé, ¿me lo escucharon? Sí, lo escucho bien, profesor. Muchas gracias. Cualquier cosa me vuelven a avisar si es que no llegan a escuchar así. Bueno, lo que les había dicho entonces es que tratemos de adelantarlo y de decirlo rápidamente. De todas formas, ustedes tienen el apunte después como para leerlo a eso en el apunte, porque están los apuntes. Y bueno, lo que voy a tratar es de hacerle una guía, ¿no es cierto? Para que ustedes después cuando lo lean lo entiendan. ¿Sí? Habíamos dicho entonces que el acto puede ser el acto humano, el hecho humano, el hecho voluntario, el hecho de la naturaleza o el hecho humano. El hecho de la naturaleza, el hecho de la naturaleza que son simples hechos que algunos tienen consecuencias y otros no tienen consecuencias. Pero los actos hechos de la naturaleza que tienen consecuencias jurídicas es porque también previamente hay un contrato para el caso de que se produzca cierto hecho de la naturaleza. Por ejemplo, el granizo. ¿Cuándo va a tener consecuencias jurídicas la lluvia con granizo? Porque fíjense que ninguna lluvia tiene consecuencias jurídicas, ¿no es cierto? Sí va a tener consecuencias jurídicas cuando, por ejemplo, no ha llovido y yo una persona había realizado un contrato de alguna producción a cosecha, entonces, bueno, no va a tener cosecha y eso, falta de lluvia o la lluvia, tendrá sus consecuencias jurídicas, igual que el granizo, ¿sí? Que son hechos de la naturaleza que van a tener consecuencias jurídicas, pero en tanto y en cuanto antes tenga un acto jurídico que le da nacimiento a ese hecho de la naturaleza, en el sentido de que tenga efectos jurídicos en cuanto haga nacer, modificar, extinguir derechos, o sea, tenga consecuencias jurídicas. Pero si no, no. Y después tenemos los hechos humanos, que aquellos hechos humanos también tienen su clasificación, porque están los simples hechos jurídicos y los actos jurídicos. Por supuesto que hay hechos humanos que no tienen ningún tipo de consecuencias jurídicas y otros que tienen consecuencias jurídicas. El hecho de caminar por la calle o salir a andar en bicicleta para hacer gimnasia no va a tener ninguna consecuencia jurídica, ¿no es cierto? Pues no tiene ninguna consecuencia jurídica. Tendrá, en tanto se produzca un accidente, por ejemplo, si uno va caminando, va en bicicleta, bueno, que tendrá consecuencias jurídicas por el producido de algún otro hecho, ¿no es cierto? Si no, no. O sea, tiene que producirse, unirse a otro hecho jurídico para por ahí tener consecuencias jurídicas. Si no, no pasa nada. Y después están los hechos humanos que sí tienen consecuencias jurídicas, ¿sí? A su vez, los hechos humanos se clasifican en hechos humanos voluntarios o involuntarios. Los actos voluntarios son aquellos que se realizan con discernimiento, intención y voluntad. Discernimiento, intención y voluntad. Discernimiento es cuando una persona lo discierne entre lo que es el bien y el mal. Esa es cuando una potencia de la inteligencia, cuando está sana, entonces uno puede discernir qué es lo que está bien y qué está mal, y tiene la intención, o sea, fíjese que estamos hablando siempre de lo que es la inteligencia para discernir qué es lo que está bien, y de ahí entra lo que es la voluntad, pero que esto también, para que la voluntad pueda actuar, la voluntad y que sea voluntario, tiene que tener previamente el discernimiento, pero que viene a ser también lo que es la intención, decir, bueno, yo quiero eso, que el discernimiento me muestra como bueno, como apetecible. Por eso hice discernimiento, intención y voluntad, ¿no? Por supuesto que son el discernimiento y la intención también es propio viene de lo que es la voluntad, ¿no es cierto? Porque si bien es de la inteligencia, el discernimiento que me muestra aquello,
pero yo después tengo que tener la voluntad para perseguir y conquistar lo que a mí el discernimiento me muestra como bueno, de la intención. ¿Está claro? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque fíjense que les voy a leer lo que dice el artículo 257, ¿no es cierto?, del Código Civil, y dice: hecho jurídico, y yo lo que les decía es, no sé si me escucharon recién, pero se tienen que familiarizar con el Código Civil. Y no hace falta que lo compren, sino que ustedes ponen Código Civil, nuevo Código Civil de la República Argentina, y le va a salir ahí en internet, y van buscando los artículos. Lo que hablamos ahora es el hecho y acto jurídico. El 257 dice: el hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme el ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Sí? Es un acontecimiento del obrar humano. Estamos hablando acá en esta clasificación del artículo 257, por todo acontecimiento, nosotros, fíjense que acá está la clasificación de lo que son el acontecimiento de la naturaleza y el acontecimiento humano, o sea que están los dos. Después vamos a ir al artículo 258, dice: simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, pero fíjense que ya es voluntaria, o sea que no es prohibida, significa que tiene que ser lícita, de la que resulta alguna adquisición, modificación, extinción o relaciones o situaciones jurídicas. O sea que el simple acto lícito también requiere de una acción voluntaria no prohibida. Acá el legislador puso no prohibida, pero el no prohibido es, si no es prohibido, está permitido. El no permitido, entonces, es una acción lícita. ¿Está claro? Pero fíjense que la radicación de la diferencia, el artículo 259 del Código Civil, ya nos habla del acto jurídico. Es el acto voluntario lícito, o sea que lo mismo con el simple acto, que tiene por fin inmediato, o sea que acá lo que lo caracteriza y lo diferencia al acto jurídico del simple acto es la inmediatez, porque en la inmediatez, en perseguir la realización, la adquisición, modificación, extinción de las relaciones o situaciones jurídicas, ¿sí? Porque uno es como que no busca, en uno busca modificar, transferir o extinguir derechos y en otro no. Por ejemplo, es lo que yo le decía, un contrato. El contrato, cuando uno vende una locación, un contrato de transporte, el contrato es un acto voluntario. Fíjense que acá sí encontramos el hecho es lo que yo le decía, el hecho humano, son dos hechos humanos que por sí solo no pasa nada, porque un hecho humano sería, por ejemplo, que yo oferto, pero necesito de la aceptación de esa oferta. Entonces, con dos actos, con dos hechos humanos, se necesitan mutuamente, y ahí se perfecciona y se crea el acto jurídico, que es el contrato, que es un acto jurídico, porque es acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato en la adquisición, por ejemplo, de un derecho, la transferencia de un derecho o la extinción de un derecho. ¿Está claro? No sé si me siguen hasta ahí. ¿Lo entienden? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Decía que entonces el acto jurídico, con respecto al simple acto, lo que tiene que tener es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato. Fíjese que acá ya nos diferencia de lo que es el hecho jurídico, ¿no? Porque es como una relación de género, una especie. Todo acto humano, todo acto jurídico, mejor dicho, perdón, todo acto jurídico es un hecho jurídico, pero no todo hecho jurídico es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque fíjense que el hecho jurídico es cualquier acontecimiento, ¿sí? Pero el acto voluntario ya, o sea, es el acto voluntario ilícito, porque hemos dicho que ese hecho jurídico puede ser voluntario o involuntario, puede ser lícito o ilícito.
Entonces, según sea lícito o ilícito, si es lícito va a ser un acto jurídico. Si es ilícito, vamos a estar frente a lo que es un delito o un cuasi delito. Hablando civilmente, tenemos un hecho, un delito, es aquel, hablando civilmente, ¿no? Porque eso es importante que dejemos todo el concepto que uno tiene en el derecho penal. Cuando uno habla del delito, ya todo el mundo se le imagina el que mata a alguien, lesiona, golpea. No, vamos a lo que es dentro de lo que es la esfera del derecho civil, que acá nos habla clarito de que el acto ilícito es aquel contrario a la norma, a lo que debe ser. Por supuesto que muchas veces una acción puede caer dentro de la esfera civil, por ejemplo, la falsificación de un documento público, ¿no es cierto?, va a tener consecuencias jurídicas civiles, pero también tiene consecuencias jurídicas penales. ¿Por qué? Porque ese mismo hecho será juzgado por el derecho penal y por el derecho civil. Penalmente tendrá que responder de una forma y civilmente tendrá que responder también de otra forma. Pero acá estamos hablando de lo que es la esfera del derecho civil, que ese acto que puede ser voluntario, ¿no es cierto? Cuando decimos tiene la voluntad, nos encontramos frente a lo que es el delito. ¿Por qué? Porque es ilícito. Porque hemos dicho que el acto voluntario lícito es el acto jurídico. Entonces, el acto voluntario ilícito es el delito. Deliberadamente falsificó la firma en el contrato, le falsifique la firma en el contrato y luego firma a otra persona, ¿no es cierto? O la engaño para inducirla a un error, lo que fuera. Entonces, cuando la estoy engañando a esa persona para que firme, le estoy prometiendo algo que no es la realidad, y esa persona firme el contrato mediante un dolo. ¿Por qué? Por inducirlo a contratar mediante engaño. Entonces, ahí estamos frente a lo que es un delito penal, hablando civilmente, porque penalmente, eso tienen que saberlo ustedes, es totalmente distinto, porque tiene que haber una tipicidad para que haya un delito penal. Por más que nos parezca inmoralmente incorrecto lo que fuera o esté mal, si no está tipificado dentro del Código Penal, no nos encontramos frente a un delito penal. Pero sí es distinto en la esfera del derecho civil, que es mediante un engaño, ¿no es cierto? O sea, yo estoy engañando a alguien a contratar y luego con la intención de dañar, con la intención de engañar, por ejemplo, ponerle llevo a arreglar el auto y le pongo en la caja de cambio dulce de batata. ¿Para qué? Para que no haga ruido. Entonces yo, cuando viene, ¿no es cierto?, me subo al auto, mira, ya no hace ruido, me lo arreglo, el único hecho es poner dulce de batata y no hace ruido. Y se va feliz, pero lo he engañado. Hay un delito. Ahí nos encontramos frente a un delito civil. ¿Por qué? Porque mediante engaño obtuvo un resultado. Lo llevó otro contratado. Y es un acto voluntario ilícito. Y después tenemos el acto que es un cuasi delito, es aquel que no tiene la intención de dañar, no tiene la intención pero realiza por negligencia, impericia, desidia, en su arte, oficio o profesión. El ingeniero el día de mañana que ha contratado, ¿no es cierto?, que tiene que hacer un techo con determinado hierro, una losa o una columna. ¿Me escuchan o se está perdiendo? Hola, hola. ¿Y se escucha, Se profe? escucha, sí se Sí, escucha. se escucha. Porque sentía ruido, no sabía si era perfecto. Sigamos. El día de mañana, entonces les decía, ustedes por inobservancia de las condiciones, de los reglamentos, como ingeniero, realizan mal, no con la intención de causar un daño, sino por negligente, ¿no es cierto?, en su arte, oficio o profesión. Un ingeniero negligente que se tenía que hacer la cosa y no la hizo mal, por negligencia, y por eso, ¿no es cierto?, causa un daño. También es responsable, ¿sí?, aunque no haya tenido la intención de causar un daño. Lo que pasa es que siempre
el delito, cuando uno actúa con la intención de dañar, las consecuencias son graves, ¿no es cierto? Pero por supuesto que son gravísimas, porque usted el día de mañana, ya lo vamos a ver adelante, un ingeniero, ¿no es cierto?, que en la locación de obra, ustedes realicen cualquier tipo de obra el día de mañana, ¿no?, un contrato de obra, y por negligencia causan un daño, y tienen que responder por ese daño, y son solidariamente responsables con todo. ¿Está claro? O sea que acá no van a incluir su responsabilidad, es importantísimo, porque ya vamos a empezar con esto, después con lo que es los presupuestos del daño y la teoría del daño. ¿Está claro? Que eso es importante, y en lo que es la cuestión profesional de ustedes, que tienen que saberlo para el día de mañana, cuidarse de eso y no ser negligente, porque el negligente después se hace cargo de la reparación del daño. ¿Está claro? Ahora acá lo que estamos viendo es entonces el hecho y el acto jurídico. Pero fíjense que lo que yo les decía, acá hay una diferencia, porque ese delito, ese que lo que estuve hablando, el delito, el cuasi delito, no es un acto jurídico, es un hecho jurídico, ¿sí? No es un acto jurídico, es un hecho jurídico. El acto jurídico, y eso lo tienen que entender bien, siempre que hablamos de actos jurídicos, por ejemplo, un contrato, una escritura que se firma, lo que fuere, un poder que usted, pero siempre dentro, estamos hablando de el acto, ¿no es cierto?, o el hecho, es aquel hecho voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato tener consecuencias jurídicas. Porque es lo que les decía, el acto, fíjense, en el simple acto lícito, no tiene por fin inmediato tener consecuencias jurídicas. No tiene, el fin inmediato no es ese. Fíjense, es lo que le decía, la persona aquella que se pone a hacer un hecho jurídico, que es una actividad lícita, se pone a busca un tesoro, se puso a cavar y encontró el tesoro, y es mitad del dueño del campo y mitad del que lo ha buscado. Tiene sus consecuencias jurídicas, pero por ahí muchas veces no fueron lo importante o lo inmediato lo que se buscó. ¿Está claro? Por supuesto que estos actos voluntarios lícitos, o mejor dicho, hemos dicho que para el acto jurídico, para ser voluntario, tenía que ser con discernimiento, intención y voluntad. Discernimiento, intención y voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces le falta, fíjense que puede estar ese acto voluntario, no está en sus facultades, por ejemplo, de discernimiento, no está razonando bien, entonces alguna de esas facultades está afectada. Entonces, al estar afectado, tiene sus vicios. Cuando hay vicios de la voluntad, ¿no?, y nos encontramos frente a los vicios de la voluntad, ese acto jurídico va a estar viciado de nulidad, ¿sí? Que en los actos jurídicos habrá una nulidad que es relativa, o sea, que afecta solamente a alguna parte, por ejemplo, a una cláusula del contrato que diga, por ejemplo, que uno va a soportar todas las pérdidas o va a tener todas las ganancias y no va a soportar las pérdidas. No es que lo haga absolutamente nulo a todo el contrato, sino que esa cláusula es nula, o sea, es una nulidad relativa, ¿sí? Y a su vez son nulos o anulables, en el sentido de que por ahí tiene una nulidad o es anulable, que son subsanables o no subsanables. El acto jurídico que tiene un vicio ¿no es cierto?, que puede ser subsanable, se lo corrige y ese acto es perfectamente válido. Pero si se han omitido, tiene algo que lo hace, por ejemplo, el matrimonio se celebra mientras, qué sé yo, si no estaba engañado, no tiene, porque una de las personas se casa engañada y presta el consentimiento, y bueno, eso es nulo y de nulidad absoluta, ¿no es cierto? No es que lo lleva a acarrear la nulidad del acto,
y no lo hace subsanable. Por ejemplo, hay una nulidad de matrimonio en enfermedad venérea en periodo de contagio. Eso podría ser subsanable porque, bueno, se casaron y después, bueno, se consume el matrimonio, ya que vas a declarar anulable si lo que se quiere evitar ya pasó, entonces ya ocurrió, entonces el matrimonio es perfectamente válido, el acto jurídico es perfectamente válido. Pero lo que les quiero explicar, ¿no es cierto?, que el acto jurídico puede tener vicios, puede estar viciado, y esos vicios van a acarrear la nulidad de todo lo que es el acto jurídico. Por ejemplo, está lo que es la lesión, la teoría de la lesión, el fraude, la simulación, es cuando se simula un acto y para querer acarrear, en realidad estoy vendiendo pero no se está vendiendo, pero hay una simulación para engañar a terceros, eso no tiene ninguna, no es oponible a terceros, ¿no es cierto? O porque se hace en fraude a la ley, o la teoría de la lesión, ¿no es cierto? Cuando una de las partes, aprovechándose de la inexperiencia, ligereza de la otra parte, obtiene beneficios que son excesivamente para una de las partes. A ver, una preguntita, ¿cómo vamos aquí? ¿Me van entendiendo? ¿Cómo van? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, eso que mencionó recién son vicios de la voluntad. ¿Cómo? Eso que mencionó recién del fraude, la simulación, dijo que son vicios de la voluntad. Claro, en el sentido que hay unos que son, no, los vicios de la voluntad son aquellos en donde no es eso. Los vicios de la voluntad es lo que yo les decía, es el error, el dolo y la violencia. Esos son los vicios de la voluntad. Anótenlo a eso. Es error, dolo, violencia. Pero ¿qué pasa? El error es aquel, no el error de derecho, ¿no? El error de derecho inexcusable, en el sentido de decir, yo no sabía que esto no se podía, o yo no conozco la ley. Eso es inexcusable. El error es el otro, es decir, yo no sabía que eso, por ejemplo, yo quería comprar este terreno, quería hacer tal cosa y en realidad compré aquel. Estaba en un error, ¿no es cierto? Ahí sí es excusable. Porque decir, no. Por ejemplo, la persona aquella que compra un terreno, un lava, lo compra, empieza a construir porque pensaba que había comprado ese terreno y viene el dueño y dice, che, pará, ese terreno no es tuyo, ese es mi terreno. No, pues yo voy a comprar el catastro tal que el del lava, perdón. Entonces, yo ya después no puedo decir, soy buena fe. ¿Por qué? Porque ya estoy advertido y me dijeron que ese terreno no era mío. Pero ¿qué pasa? Había un error que es excusable. ¿Me entendés? Es un error de la voluntad. El error, el dolo, que es lo que le decía, cuando una persona actúa engañada, presta el consentimiento, pero ha sido engañada. Entonces, como es engañada, presta el consentimiento y contrae y realiza algún contrato. Que ahí sí encontramos la teoría de la lesión. La teoría de la lesión es como consecuencia del dolo, ¿no es cierto? Puede ser aprovechándose del otro. Ahí vemos que el aprovechamiento es el dolo, ¿sí? Por supuesto, una de las partes. Y la violencia es la amenaza de sufrir un daño grave e inminente, tanto en la persona como en su bien o en los familiares. Está lo que es la violencia física y la violencia espiritual. La violencia psíquica vendría a ser, no espiritual, sino que aquella que me está violentando psíquicamente y me obliga no soy libre, ¿no es cierto? Por eso, fíjense que cuando se van a contraer el matrimonio, dicen, ¿ustedes son libres de contraer matrimonio? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Porque acá lo importante es la libertad para realizar el acto. Cuando voy a realizar un contrato tengo que ser libre, no estar coaccionado
mediante la fuerza, intimado, ¿no es cierto? Porque una persona puede estar actuando por intimidación, o sea, ¿por qué? Porque lo están amenazando de que tiene que realizar tal cosa. Entonces, en ese caso, cuando hay una violencia, también nos encontramos a uno de los vicios de la voluntad. ¿Está? ¿Está contestada tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Ah? Hasta ahora ninguno, profe. Bueno, fíjense que la lesión es clarita, ¿no es cierto? El Código Civil en su artículo 332 dice, puede mandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o la inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidente y desproporcionada sin justificación. ¿Sí? Y el fraude... Profe, Sí. ¿puede repetir lo que acaba de decir, la primera parte? Eso está en el artículo, la lesión, artículo 332 del Código Civil. Léanlo al código, pero yo se lo dicto de vuelta, pero lo pueden leer, bajarlo al código en lo que es internet, ¿sí? Como para leerlo y familiarizarlo. Pero ahí van a encontrar en el artículo 338 el fraude, la simulación está en el 333, o sea que fíjense que todo ahí está, ¿no es cierto? Es clarito. Dice, hay lesión cuando, dice, puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, o sea, por ejemplo, vende algo que vale 100.000 por 10.000. ¿Por qué? Porque estaba apuradísimo. Entonces, una de las partes actúa por necesidad y el otro se aprovecha de esa necesidad, ¿no es cierto? Entonces, puede demandar después la nulidad de ese acto jurídico. La necesidad, la debilidad psíquica, una persona que por ahí no tiene la fortaleza y no sabe, está bien, no la declaro incapaz, pero es mentalmente débil, psíquicamente débil. O inexperiencia, no sabía, ¿no es cierto? Por eso dice que explotando la necesidad, debilidad o inexperiencia, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente, o sea que es a todas luces desproporcionada y sin justificación. Entonces, ¿qué puede? La parte que se vio afectada puede perseguir la nulidad o la modificación del acto, porque dice la nulidad o modificación. Nulidad que se declara nulo o modificar, decirle, señor juez, esto vale tanto en el mercado, veamos, fíjense, pidamos tres tasaciones de esta casa que valía $150.000 y me ha pagado $30.000, pues yo estaba apurado. Entonces, me presento ante el juez y le digo, ¿no es cierto? Y el juez que lo que va a decir, bueno, sí, perfecto, las tasaciones que se hacen están entre 150, 160 y $140.000. Y el juez que dirá, bueno, sí, evidentemente hay una desventaja desproporcionada y sin justificación. Entonces va a ordenar a la otra parte y decir, bueno, o se declara nulo o vos le tenés que pagar la diferencia de $70.000, $80.000, $90.000 que usted disponga. ¿Está claro? Y después la simulación, es lo que dice, tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. ¿Sí? Eso es para engañar, ¿no es cierto? Lo estoy alquilando, pero no lo alquilo, lo estoy trabajando yo, pero eso lo pongo que alquilo, ¿para qué? Para que parezca que lo está trabajando otro y los frutos son de otro, no tengo nada que ver, y en realidad soy yo. ¿Por qué? Porque en realidad le debo a alguien y estoy ocultándole los bienes míos a otra persona. Por ejemplo, he hecho que vendo y en realidad no he vendido. O cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas
que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Eso es la simulación, hay una simulación. O el fraude, ¿no es cierto? Que dice, todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad, o sea que no me es inoponible el acto jurídico que yo estoy atacando, de los actos celebrados por su deudor en fraude a sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. ¿Está claro? Pero ahí, ¿qué pasa? Dice, no me es inoponible. ¿Por qué? Porque yo estoy en el tiempo anterior. Porque él, una deuda que tenía conmigo anterior, como no me la quería pagar, simuló, hizo un fraude, vendió esto en fraude porque el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Entonces, si él se desapodera de los bienes, me está perjudicando. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Presenta para que sea inoponible. ¿Está? ¿Me siguen? Hola, Sí, hola. Bueno, ¿tienen Sí. alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, si no hay ninguna duda o pregunta, vamos a cortar acá entonces y a las 3 de la tarde ya va a entrar la doctora Celeste y va a seguir adelante. ¿Está? Bueno, profe. Bueno, profe. Listo. Bueno, ella ya le va a decir a ver por dónde se comunica, si por Jitsi o por Zoom, pero ya ahora yo le digo que ya terminamos y que prosiga ella a las 3 de la tarde. Tomen un pequeño descanso y a las 3 se vuelven a conectar, ¿sí? Bueno, profe. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, listo. profesor. Adiós, adiós, hasta Profe. luego. Bueno, Que vaya profe, bien. gracias. Chao, hasta luego. De obligaciones, ¿sí? Si bien el tema de obligaciones, y de hecho es una materia bastante amplia en lo que sería la carrera de Derecho, hoy día vamos a empezar como a hacer una introducción para luego poder hacer un análisis en mayor profundidad, ¿sí? La materia de derecho, la materia de obligaciones en derecho es bastante compleja, ¿sí? Así que hay que leer detalladamente y prestando mucha atención. El material que está subido a la plataforma es bastante claro, y bueno, y si no, de todas formas están en los códigos civiles y comerciales, el Código Civil y Comercial de la Nación, que ese se lo puede encontrar en InfoUse. Es una página donde se pueden bajar cualquier tipo de leyes o de códigos de formato online. Si a ustedes les resulta, el material está bueno porque está reducido, ¿sí? Esto es como hecho como un resumen. Pero en el caso de que ustedes necesiten consultar un código civil y comercial, el Código Civil y Comercial de la Nación, no sé si le habían dicho hasta ahora, pero es muy importante que sepan que están todas las normativas y todos los códigos en InfoUse. Es una página, si quieren se los pongo en el chat, no sé si la usaron o no. Bueno, ahora voy a empezar a compartir pantalla para que veamos. ¿Me confirman si lo ven bien ahí? ¿Se ve? Perfecto. Entonces, como les decía hoy, ahora vamos a ver el tema de obligaciones. No sé si tuvieron la oportunidad de ver algo, de leer el material, si lo vieron en las clases anteriores, los años anteriores, digamos. Hay algunos chicos que ya lo vieron el tema. Pero bueno, siempre para entender
en una obligación, es importante tener en cuenta que la obligación es una relación jurídica, es una vinculación entre dos partes, un acreedor por un lado y un deudor por el otro, como A y B, y estas dos partes van a tener una relación o una vinculación. Las obligaciones en derecho lo que van a hacer es tener una relación jurídica, ¿sí? En relación de esta obligación, el acreedor le tiene derecho a exigir al deudor una prestación destinada a satisfacer, siempre y cuando, o sea, el objeto de esta obligación debe ser lícito, tiene más requisitos, pero para la definición es suficiente eso, y que además, digamos, el acreedor va a tener el derecho de exigir el cumplimiento de esa obligación, ¿sí? De manera forzada. Las obligaciones, por ejemplo, en una locación un contrato de locación de un inmueble, que por ahí ustedes como estudiantes lo pueden estar viviendo muchos de ustedes, el acreedor va a ser el titular o la inmobiliaria, ¿sí? Del inmueble. El deudor sería el inquilino. Y la obligación es de dar suma de dinero, ¿sí? Podríamos decir que eso es, ¿sí? Entonces, si en el caso de que uno no pague el alquiler, el acreedor va a tener derecho a exigirnos por distintos medios el cumplimiento de esa obligación, ¿sí? En el caso del contrato de alquiler, la característica que tenemos acá es que el deudor, que es el inquilino, tiene una obligación de dar sumas de dinero para con el acreedor, y el acreedor se va a obligar a darle el inmueble al deudor, ¿sí? Bueno, en realidad sería al inquilino. Como que dentro de un contrato va a haber varias obligaciones y eso se va a establecer en el contrato, o sea, se va a poner a qué se obliga cada una de las partes, o sea, qué relación jurídica o qué los va a vincular, ¿sí? Entonces, como elementos y como requisitos de estas obligaciones, es importante saber que vamos a tener, por un lado, un sujeto activo o acreedor, como habíamos hablado recién, por otra parte, un sujeto pasivo o deudor, ¿sí? Y la vinculación o la relación jurídica entre estas dos partes va a ser la prestación, ¿sí? Que sería dar suma de dinero, entregar el inmueble, siguiendo siempre el mismo ejemplo que teníamos de la locación o sea, de un alquiler, ¿sí? De una locación de un inmueble. Entonces, la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, ¿sí? O, por ejemplo, en este caso se pone en el material dar un auto a alguien. También debe ser lícita, determinada o determinable, esto lo vamos a ver más adelante con la clasificación de las obligaciones, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. O sea, es decir, que el acreedor puede exigir el cumplimiento de esa obligación, ya sea por un carácter económico o por un carácter no económico o extrapatrimonial, ¿sí? Entonces, los efectos de las obligaciones en relación al acreedor, o sea, mirándolo solo al acreedor, al sujeto activo, como habíamos visto recién, es emplear los medios legales para que el deudor le pague aquello que se ha obligado, o sea, cumpla con lo que se obligó. En el caso de que no cumpla, va a procurar hacer la cosa a costa del deudor. Esto surge, por ejemplo, en una obligación que se tenga de hacer del deudor. Si el deudor tenía que, por ejemplo, en el caso de hacer un arreglo y no lo realiza, el acreedor puede pedirle a otra persona que lo haga, pero el pago de eso la va a hacer el deudor, ¿sí? Por el incumplimiento de la obligación en el tiempo. Bueno, esto siempre depende del contrato. Por eso es importante que entendamos qué es una obligación
porque estos mismos conceptos se van a aclarar mucho más también en el momento en que veamos contratos, ¿sí? Que es la materia que sigue, el tema que sigue. Por otra parte, decimos que obtener del deudor, otro de los efectos del acreedor va a ser obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Acá, esto está puesto así en el material y lo quise traer porque en realidad a lo que se dirige es a entender que si existiera un juicio o una mediación o un procedimiento arbitral, hay que tener en cuenta que siempre que se genere un juicio se van a generar costas, o en realidad gastos judiciales o gastos de honorarios profesionales en el caso de que intervenga o un perito o que intervenga un abogado. Se van a generar gastos, ¿sí? Estos gastos, lo que quiere decir acá es que no pueden exceder al 25% del monto de la sentencia o transacción que ponga fin a la diferencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en el caso de que haya una diferencia entre un acreedor y un deudor, ¿sí? Sobre un monto de una obligación, si nosotros decimos que fue 100 pesos el monto que se está debiendo y tuvieron que ir hasta juicio para esto, no puede exceder los honorarios y los gastos que genere este juicio más que el 25% de esos 100 pesos que se debían, digamos. Es bastante complejo, pero es como para que no se pierdan en la lectura y vean que es simplemente como un comentario respecto a los efectos de las acciones que tiene el acreedor, digamos, de los derechos que tiene el acreedor de reclamar, ¿sí? Entonces, en este caso se vería como restringido el pago de las costas judiciales o de los gastos judiciales a ese 25%, ¿sí? Después, más adelante, lo que va a hablar ahora es los efectos de las obligaciones, pero ahora sí en relación al deudor, ¿sí? En este caso, el cumplimiento de la obligación lo que va a hacer es liberarlo al deudor, ¿sí? Y rechazar las acciones del acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Esto se lo tiene en cuenta también porque es cuando el deudor cumple con la obligación, entonces si el acreedor le reclama al deudor que vuelva a pagar, siempre que haya pagado bien y en tiempo. Más adelante vamos a ver cuáles son las condiciones que debe tener un pago para que se lo libere al deudor. Le va a permitir a él también de rechazar cualquier tipo de reclamo que le realice el acreedor al deudor sobre esa obligación, ¿sí? No sé cómo van hasta ahí. ¿Lo vienen entendiendo? ¿Es complejo? Me gustaría escucharlos porque este tema es bastante complicado y después genera confusiones, sobre todo por los vocabularios nuevos que vamos integrando, ¿sí? Acreedor, deudor, litigio judicial, contraprestación, relación jurídica. Por ahí son términos que ustedes no están acostumbrados a verlo. Y esto pasa mucho cuando van a rendir el examen global o el examen oral, no tienen este vocabulario y por ahí genera este tipo de fallas, digamos, a la hora de rendir el examen oral. Entonces yo quiero saber si ustedes van entendiendo a qué nos referimos y se entienden hasta acá en qué consiste la obligación y en qué consiste la relación jurídica o la contraprestación. No sé si están todos callados o no están. Hasta ahora sí se entiende bien, profe. Lo venís entendiendo bien, perfecto. Bueno, eso sí me preocupa a mí, ¿sí? Que vayan siguiéndolo porque después es bastante complejo, si no.
Piensen que hay carreras de derecho que tienen un año completo de esta materia y nosotros lo vamos a ver en pocas clases, ¿sí? Bueno, con respecto a las acciones son las que va a tener el acreedor para reclamar el cumplimiento de la obligación que tiene a su favor, ¿sí? Entonces vamos a tener una acción directa, que es la que le va a permitir al acreedor percibir que un tercero que le debe a su deudor le pague hasta el importe de su crédito. ¿En qué nos vamos a centrar en esto? Entonces, como que nuestro deudor, B, va a tener otra persona que le deba, C. Entonces, a mí como acreedor no me paga mi deudor, voy a ir en contra de su deudor, digamos, y mediante una acción directa. Yo solamente tengo que invocar que a mí me debe esa persona y me tienen que pagar a mí de forma directa. Y lo que sucede aquí es que esto que dice acá, que el acreedor la va a ejercer en su propio derecho, o sea, ni siquiera es que le va a ejercer esta acción en derecho del deudor, sino que la va a exigir de forma directa, él por el derecho de acreedor que tiene. Y para su beneficio, sin beneficiarlo al deudor, ¿sí? Y en este caso decimos que va a tener un carácter excepcional y que va a tener una interpretación restrictiva. Es decir, que solo va a proceder en los casos que estén previstos por la ley. ¿A qué vamos con esto? Que solo en estos casos, que ahora vamos a verlos, le va a permitir al acreedor que vaya directamente a buscar si su deudor tiene a alguien que le deba plata o alguien que le pueda dar ese monto que él, hasta el monto obviamente de su deuda, que él reclama. Entonces el ejercicio de la acción directa se va a dar en el caso de un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor, cuando una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor, cuando existe homogeneidad de ambos créditos entre sí, y cuando ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa. Esto se refiere a que si antes fue embargado por otro acreedor, yo no puedo ir por sobre el derecho del embargo, ¿sí? de otro acreedor. Y en el caso de este es citación del deudor a juicio, quiere decir que es que se lo intima al deudor al pago y le va a permitir desde el momento en que se lo cita al juicio de esta acción directa, él ya va a tener conocimiento de que se va a estar ejecutando su deuda en contra de sus acreedores, ¿sí? Desde el punto de vista del deudor. ¿Cuáles van a ser los efectos de la acción directa? ¿Sí? Va a producir que la notificación de la demanda, acá vamos a procesos, ¿sí? A procedimientos. La demanda se refiere a lo que es el reclamo judicial ante un órgano judicial, ¿sí? O sea, el acreedor va a tener derecho a presentar una demanda que es como su pretensión o la intención. Juan me debe 10 pesos por estas pruebas. Esa es una demanda y se lo presenta ante un juez. Entonces, la notificación de la demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante, ¿sí? Va a permitir, notificando la demanda, que se embargue ese crédito que tiene a favor. El reclamo solo prospera hasta el monto menor de las dos obligaciones, es decir, que si nosotros tenemos como acreedores un monto menor al que tenía nuestro deudor como acreedor, vamos a ir hasta el límite de nuestro monto, y si es al revés, va a ser hasta el límite del monto que le deben, ¿sí? O sea, voy a tener que ejecutar varias deudas que tenga que cobrar mi deudor para poder cubrir mi monto, ¿sí?
Y el tercero demandado puede oponerse al progreso de esta acción todas las defensas que tenga contra el propio acreedor y contra el demandante. Es decir, que este tercero, se le llama tercero porque sería el deudor de mi deudor. Si yo me paro como acreedora, tengo un deudor, y este deudor, como a mí no me paga, tiene su deudor, ¿sí? Entonces, si yo voy contra el deudor de mi deudor, en este caso, este va a poder presentar cualquier defensa que tenga, o sea, si es un pago parcial, si en realidad la deuda no es tal o lo que fuera, o sea, cualquier defensa que tenga en contra de su acreedor me la puede presentar a mí, ¿sí? Y el monto percibido por el actor ingresa directamente a su patrimonio, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces pasa que, por ejemplo, si yo como acreedora tengo un deudor y este deudor a su vez está inhibido, por ejemplo, o si tiene una inhibición general de bienes, si le ingresa algún patrimonio si le ingresa algún bien o algún crédito, digamos, si le ingresa algún monto en su patrimonio, va a haber más acreedores que se pueden cobrar la deuda antes que yo. Entonces, al no ingresar directamente ese monto al patrimonio del deudor, directamente lo voy a cobrar yo, ¿sí? No va a pasar por el patrimonio del deudor o, por ejemplo, si se llega a fallecer, si ingresa al patrimonio del deudor, como un ejemplo un poco más simple, y mi deudor, antes de que yo logre cobrarle mi plata, se muere, imagínense que se va a dividir entre los herederos como si fuera un crédito, digamos, un bien a dividir entre los herederos, y yo después tendré que presentar mis acciones de nuevo en su sucesorio, sería complejo. Entonces, el beneficio de esta acción directa, que es restringida para algunos casos, es que no va a pasar nunca por el patrimonio del deudor, sino que simplemente ingresa a mi patrimonio. Y después tenemos el deudor, se libera frente a su acreedor en la medida en que corresponda en función del pago efectuado por el demandado. Esto es simple. Si el ingreso de la deuda que yo reclamé es la mitad, el deudor mío me va a seguir debiendo la otra mitad. O sea, solamente es hasta el monto del que me pague la extinción de la obligación o la liberación del deudor. Ahora, hay otro tipo de acciones distintas de la acción directa, ¿sí? Tenemos, no sé si quedó claro lo que sería la acción directa, antes de pasar a la acción subrogatoria. Sí, profe, yo tengo una consulta. O sea que ahí sigue quedando una deuda de todas maneras entre el deudor y el segundo deudor, digamos. Claro, en realidad, lo que me parece que en realidad va a quedar la deuda siempre y cuando dependa. Lo veamos como un ejemplo, así es más fácil. Si nosotros tenemos A, va a ser el acreedor, ¿sí? D, vamos a tener deudor 1 y deudor 2, ¿sí? El acreedor le va a deber, va a tener un crédito a cobrar del deudor 1 y a su vez el deudor 1 va a ser acreedor del deudor 2, ¿sí? Entonces, en la acción directa, lo que me permite a mí es, como acreedor, ir directamente al deudor 2 a cobrar mi crédito. Ahora, lo que vos me decías es que si siempre va a faltar algo, esto va a depender del monto. Puede ser que se extinga o no se extinga. ¿A qué me refiero con esto? Si el acreedor tiene un crédito de 100 pesos, entonces a mí el deudor 1 me va a deber 100 pesos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El deudor 2 no le debe 100 pesos al deudor 1, le debe solamente 50 pesos. Entonces eso es lo que pasa. Si yo logro la acción directa del acreedor contra el deudor 2,
En mi patrimonio van a ingresar solo 50 pesos, entonces mi deudor 1 me va a deber los otros 50, ¿sí? Se va a liberar solo por la mitad de la deuda que tiene. No sé si me explico, Sí, sí, se entiende. ¿sí? O sea, la extinción o la liberación del deudor va a depender siempre del monto. Lo que pasa es que acá no vamos con un ejemplo claro, por ahí es más fácil de entenderlo, pero por eso quería que lo veamos, ¿sí? Profe, Sí, le hago otra consultita. Volviendo al caso de el acreedor que sea el dueño de la casa y el deudor el inquilino. sí. ¿Yo le podría realizar acciones directas al garante de ese inquilino? O sea, como si fuese él el deudor 2. Claro, sí, sí se puede. Porque ahí ya lo vas a ver más adelante, pero ahí tenés una responsabilidad solidaria, ¿sí? Es decir, que tanto tu inquilino como el garante tienen la responsabilidad del pago del todo. O sea que si me debes 5 meses de alquiler y en el contrato decía que a los 3 meses o a los 5 meses se los iba a desalojar y iban a tener que pagar el monto, si a mí no me cancela mi inquilino, yo puedo ir al garante, ¿sí? Eso es que quiere decir que son solidarios, es decir, que el garante va a tener que pagar todo lo que el inquilino deba. Esas son condiciones que se va a poner en el contrato igual, pero el contrato modelo que se utiliza en los contratos de locación se pone en estos términos, ¿sí? En beneficio del titular del inmueble, ¿sí? Sí, sí, claro, gracias. No, de nada. Em, sí, ¿Y las deudas prescriben? ¿O qué las deudas sí, sí prescriben y depende. depende del monto? No, no, va a depender de qué tipo de deuda sea. Eso está establecido por ley, la prescripción de las deudas o también por los contratos. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí prescriben. Prescriben las acciones, ¿sí? El derecho a reclamar. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, profe. Muy bajito te escuchaba. Bueno. Bien, digo, gracias. No, no hay problema, que te escuchaba muy bajito, entonces, bueno. Ahora sí, vamos a ver lo que serían la acción subrogatoria. Ahora, esta va a ser otro tipo de acción que va a tener los acreedores, ¿sí? Entonces, en este caso, el acreedor de un crédito que debe ser, este crédito va a tener que ser cierto, exigible o no exigible, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor. Si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia. Ahora, ¿qué pasa acá? El acreedor se va a poner en el lugar del deudor. O sea, en este caso, el acreedor ya no es que va a tomar los derechos y va a ir en contra del deudor directamente, sino que ahora va a tomar los derechos del deudor, se va a subrogar en los derechos del deudor, eso es lo que quiere decir subrogatoria, yo me subrogo en los derechos del deudor para ejecutar su cobro, para que ese patrimonio ingrese en el bien del deudor y yo me lo pueda cobrar. Por ejemplo, este es en el caso de que el deudor sea el heredero de una herencia. Por ejemplo, que el deudor tiene una herencia millonaria y a mí me debe plata y él no quiere iniciar el juicio sucesorio, que es el procedimiento que hay que hacer para el ingreso, bueno, es una de las formas, ¿no? Pero, por ejemplo, que sus padres hayan fallecido, entonces él prefiere no iniciar el juicio sucesorio porque ya sabe que yo le voy a cobrar. Entonces yo me puedo subrogar en sus derechos e iniciar el juicio sucesorio en nombre de él, ¿sí?
Acá dice, por ejemplo, iniciar el juicio sucesorio por su deudor cuando éste es remiso a hacerlo, cuando él no quiere hacerlo. Y entonces, en este caso, el acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio. ¿Por qué? ¿Por qué no va a gozar de una preferencia? Porque esa herencia va a ingresar al patrimonio del deudor. Entonces el deudor, si tenía un montón de acreedores antes, o más acreedores que yo, más adelante vamos a ver, pero existen preferencias de cobro, ¿sí? Entonces, como lo que yo les hablaba recién de inhibición general de bienes. Si una persona tiene muchos acreedores que le están reclamando que le paguen dinero, estas personas ingresan acciones, ¿sí? Y empiezan litigios judiciales y hacen la inhibición general de bienes. Esto es como el primero en el tiempo, primero en el derecho, por ejemplo, es lo que pueden haber escuchado en la frase, o sea, el que reclama primero va a cobrar primero. Por supuesto que de estos hay excepciones, por ejemplo, si en algún caso tuvo un deudor que tenía una deuda, si el deudor tenía un acreedor, por ejemplo, de un salario laboral no pago, entonces va a tener una preferencia, también siempre se van a pagar primero los gastos judiciales, las costas, antes que al resto de los acreedores. Bueno, esas serían como las excepciones. Pero ¿qué quiere decir esto? Que yo, tal vez como acreedor, me voy a colocar en los derechos del deudor para que éste ingrese dinero a su patrimonio, y tal vez que cuando yo vaya a cobrarlo, a mi dinero ya no haya. Se lo hayan llevado los otros acreedores, digamos. Por eso, esto siempre se realizan averiguaciones antes de iniciar las acciones subrogatorias, ¿sí? Entonces, Profe, ¿y el nivel de prioridad de la deuda? ¿Con qué el nivel de prioridad de la deuda, digo? ¿quién cobra primero y quién cobra después? ¿Quién lo fija? Sí. Por ley se fija eso. Sí lo vamos a ver más adelante igual. Esto no es para que ustedes lo tengan tan claro. Es bastante complejo el orden de prioridad de cobro de los acreedores. Esto es como se maneja por ley, se actualiza, pero a niveles generales lo que yo les quiero decir es que, por ejemplo, si se hizo un juicio, siempre se van a pagar las costas judiciales, es decir, los montos que se van a pedir desde la caja de abogados, desde el Poder Judicial, se pagan primero, después también se van a pagar siempre los gastos de los remates, en el caso que se tuvo que rematar. Después vamos a tener el pago de los honorarios profesionales, y después va a ir, es muy compleja la normativa al respecto, por eso no es, o sea, lo que nos interesa también es que ustedes sepan que hay prioridades de cobro de esa deuda dentro de los acreedores, y que en el caso de que nosotros nos subroguemos en los derechos de nuestro deudor, o sea, que hagamos el ejercicio de la acción subrogatoria, deberíamos controlar bien en qué orden estaríamos nosotros, o sea, qué privilegio de cobro tendríamos, ¿sí? Es bastante complejo, por eso, o sea, introducirse en eso no va a ser más que a complicarlos, y de hecho está dispuesto por ley, o sea, que en el caso de que tengan una urgencia cuando ustedes estén ejerciendo, se van a dirigir directamente a la ley que va a estar actualizada en el momento que tengan el conflicto, y lo van a poder resolver, ¿sí? Entonces, eso está establecido por ley para como que los deje tranquilos que eso existe, y que en el caso de que hagamos una acción subrogatoria, pensemos que no vamos a tener un privilegio por haber hecho la acción subrogatoria. Capaz que nosotros logramos que cobre esa herencia, pero por el orden de privilegio de los acreedores no lo terminemos cobrando, ¿sí? Eso hasta ahí lo dejemos, ¿sí? Por eso es una materia bastante compleja, obligaciones. Después, acá habla de la acción subrogatoria, los derechos exigidos, decimos que van a quedar excluidos de la acción subrogatoria. ¿Qué cosas no vamos a poder nunca nosotros reclamar como acreedores?
Los derechos y acciones que por su naturaleza o por disposición de la ley solo puedan ser ejercidos por su titular, ¿sí? Los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores o las meras facultades, excepto que de su ejercicio puedan resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor. Simplemente conocer que hay derechos que están extinguidos de una acción subrogatoria, ¿sí? Porque esto va como a una profundidad mucho mayor, pero conocer que no todos los derechos se pueden ejercer a través de una acción subrogatoria. Después vamos a lo que es la garantía común de los acreedores, ¿sí? Bienes que van a constituir garantías. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. Los acreedores pueden exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Esto quiere decir que si nosotros tenemos o sea, vamos a ir hasta el límite del monto del crédito que tenemos, podemos exigir que venda sus bienes. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Esto sería antes de un litigio judicial, y de nuevo vamos a volver a la pregunta, a lo que decía la pregunta de la compañera, que la preferencia de los acreedores o el privilegio de los acreedores va a estar dispuesto por ley, ¿sí? Pero en principio todos irían en una posición igualitaria, sino que hay que tener en cuenta que no solamente vamos a tener una prioridad o un privilegio o una preferencia en relación al tiempo del reclamo, o sea, quien reclama primero va a cobrar primero, sino que también vamos a tener ciertas situaciones en las que va a haber una preferencia de cobro que va a estar establecida por la ley, ¿sí? Y la prioridad del embargante, el acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas con preferencia a los otros acreedores. Esto pasa muy seguido, que si es una persona que tiene muchos deudores, lo que hace, que tiene muchos acreedores, o sea, que tiene muchas deudas, se van a producir embargos, ¿sí? Y lo que se hace es avanzar lo más rápido posible al respecto, o sea, de realizar la producción de los embargos en los bienes, porque el que embargue primero va a tener una prioridad de cobro. Y además de ello, sumado a ello, es que si hay algún acreedor que reclame sin tener un embargo establecido, va a cobrar después, ¿sí? Piensen que los embargos se hacen a través de un procedimiento judicial, y este procedimiento judicial se llama medidas cautelares, ¿sí? Que son procedimientos cortos que tienen un plazo como de vencimiento, sobre todo sobre los bienes o sobre cuentas bancarias, ¿sí? Tienen un plazo, para restablecerse o para reclamarse o para solucionar el conflicto o para presentar una acción judicial. A ver qué tenemos acá. Bueno, los bienes excluidos para la garantía común, esto está mal aquí, vamos a ver si lo puedo modificar. Pero los bienes excluidos de la garantía común van a ser los que están establecidos en el 744 del Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando ustedes vean este CCCN, es el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Los bienes que están excluidos de la garantía común van a ser los bienes, las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge y conviviente y de sus hijos. Sobre este aspecto pasa muchas veces que cuando van a embargar los bienes muebles, porque hay casos, por ejemplo, en créditos, pasa mucho en los créditos de tarjetas
de los súper, por ejemplo, una tarjeta Carrefour, ¿sí? Es gente que no tiene, o sea, por ahí el que llega a acceder a esa tarjeta Carrefour o a un crédito de esa tarjeta Carrefour y no lo paga, no tiene un bien inmueble, ¿sí? Si no se embargaría sobre un bien inmueble. Entonces, primero siempre se debe intentar embargar un bien mueble, una cuenta bancaria, piénsese que también se puede embargar un sueldo o hasta incluso una jubilación, hasta un 20%, pero digo, con respecto a esto, se puede embargar también bienes muebles, ¿sí? Cuando acá hablamos de usos no indispensables, hasta, por ejemplo, hay cuestiones que se ven a nivel jurídico que ahora se puede considerar que un bien mueble de uso, de uso indispensable es el televisor. O sea que el televisor no se podría embargar, una cama donde duermen tampoco, la ropa del mismo deudor tampoco, en un sentido de que esto en general lo que se hace es luego producir el remate en el caso de que no pague el deudor en el plazo que se le establece, ¿sí? Pensemos que los montos no van a ser muy grandes porque tampoco vamos a poder cobrar todo el crédito, sino que se va a una inhibición general de bienes, que es una medida cautelar que se realiza en una persona, que quiere decir que cada vez que esa persona vaya a cobrar un sueldo o que quiera adquirir un bien o que ingrese cualquier bien al patrimonio del deudor, va a surgir como primera medida que debe pagar la deuda a ese acreedor, ¿sí? Esto se hace en la práctica, ¿sí? Después tenemos otras cosas que van a ser bienes excluidos de la garantía común de los acreedores, van a ser los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, el arte u oficio del deudor. A esto se refiere a todos los instrumentos necesarios para que pueda trabajar, ¿sí? No se van a poder embargar tampoco herramientas de trabajo. Los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación. Bueno, eso es en relación a los sepulcros o a las parcelas de los cementerios. Después tenemos los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Bueno, todo lo que se refiere al culto. Los derechos de usufructo, uso y habitación, como así las servidumbres prediales, que solo pueden ejecutarse en los términos del artículo 2144, 2157 y 2178. Esto es del Código Civil y Comercial de la Nación. Muy complejo, pero se refiere a que si a nosotros nos dan el uso o la habitación o una servidumbre predial, que en este caso sería como, por ejemplo, una servidumbre de paso, no se van a poder ejecutar sobre esos inmuebles, salvo excepciones. Después van las indemnizaciones que corresponden al deudor por un daño moral y por daño material derivado de lesiones de su integridad psicofísica. Esto es entendiéndolo que si tenemos un procedimiento judicial o extrajudicial y se produjo un daño moral y se le da una indemnización, esto no lo va a poder tomar como parte del pago el acreedor. Y con respecto también a los daños de lesiones en su integridad, por ejemplo, si tenemos en el caso de que se haya producido un accidente de tránsito o que se haya producido algún tipo de indemnización por algún daño físico o de la salud, tanto psíquica como emocional o como física, se le realiza una indemnización al deudor. Esto tampoco se puede tomar como, se puede embargar, digamos, como parte del pago de un crédito. Y después tenemos las indemnizaciones por alimentos que corresponden al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario, y acá dice en caso de homicidio. Pero en realidad es como todos los alimentos, por ejemplo, que se deban a los hijos o que deben pagar en el caso de padres no convivientes,
no de madres, por supuesto, pero que se paga los alimentos a los hijos, a los ancianos, a quien fuere, esos tienen carácter alimentario y por ende no se van a poder embargar para cobrarse un crédito. Y después decimos que demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes, es decir, los que van a estar establecidos por ley como inembargables. Me parece que hoy día lo que vamos a hacer es llegar hasta lo que serían hacer solamente una enunciación de lo que son las razones por las que se extingue una obligación, para después las próximas clases seguir avanzando sobre cada uno de los métodos de extinción de las obligaciones y la clasificación de las obligaciones, ¿sí? Esto yo prefiero que lo veamos un poco más lento, pero vamos a tener como extinción de la obligación el pago, también puede ser colocarlo en mora, un pago o hasta que mejore la fortuna, un beneficio de competencia, una prueba del pago. Esto quiere decir que es cuando el acreedor le reclama al deudor el pago y el deudor dice, no, yo ya pagué y acá tengo una prueba de que yo ya pagué, ¿sí? El pago por consignación o el pago por subrogación. Y va a haber otros métodos de extinción de las obligaciones, como compensación, confusión. Esto es cuando se confunde el crédito y la deuda, entonces terminan extinguidos. Novación es cuando muta o cuando se cambia, digamos, las condiciones de las obligaciones, y lo que hace es terminar extinguiéndola. Dación en pago es cuando yo tengo una deuda y el acreedor me recibe algo para la extinción de esta, como por ejemplo nosotros podemos tener, le debo tanta plata, entonces decido darle esta cosa y él lo recibe como pago y se extingue la obligación. Una renuncia por parte del acreedor y una remisión, o una imposibilidad de cumplimiento por circunstancias externas, digamos, o no atribuibles al deudor, ¿sí? Eso sería, me parece que sería bueno, sobre todo porque vienen hoy día ya también cansados con lo que es hechos y actos jurídicos. Sería bueno que lean el material, que lo vayan viendo de a poquito, y que para la próxima clase vengan con todas las dudas que necesiten aclarar, así podemos avanzar y van con pasos firmes, ¿sí? No sé qué les parece, si es mejor que dejemos ahí y van leyendo el material que está subido en la plataforma. Profe, ese PowerPoint que dio recién, ¿está subido en la plataforma? No, no está subido todavía. Ya lo voy a subir yo, no tengo problema. Eso lo hice yo y no lo subí todavía. Gracias. De nada. Bueno, chicos, no sé si les parece, dejamos aquí. Así los dejo leer. Les pido de nuevo que lean con tiempo, sobre todo esta materia de obligaciones que es bastante compleja. Y para la próxima clase ya vayan con todas las dudas anotadas. Ninguna duda no la subestimen. En este caso son vocabularios nuevos, es una materia compleja, así que vayan leyéndola despacio y los esperamos para la próxima clase con todas las dudas. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Listo. Hasta luego. Chao, Que profe, estén bien. gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.